25 anos depois de sua fundação, o El País investe na formação de profissionais e mantém sua própria escola de jornalismo. El periódico siempre consideró desde el principio que el periodismo es un oficio. Siempre hemos tenido dudas de que, yo personalmente, pero esa es también la cultura del periódico, ¿no? De que el periodismo sea una educación superior en el sentido de una ciencia, algo para lo que uno necesite una licenciatura de 5 años. Sí hemos pensado que es un oficio que se aprende ejerciéndolo. Y desde esa convicción y desde la comprobación empírica de que las universidades españolas hace 25 años no proporcionaban la suficiente calidad a los estudios de periodismo, decidimos fundar una escuela propia de periodismo en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Y entonces la escuela está situada físicamente en las instalaciones del periódico. Sus profesores no son teóricos del periodismo, sino son periodistas del país. Los alumnos trabajan con material del que circula en las redacciones del país en tiempo real y elaboran productos periodísticos, periódicos, radios, revistas en tiempo real con los materiales propios y de agencias de los que dispone el periódico, ¿no? Y naturalmente ahí se aprenden también no solo unas técnicas, no solamente el oficio, se aprenden unos valores, una manera de abordar el oficio y una manera de mirar a la sociedad. Y eso es importante. Muchos de los profesionales del país que ahora trabajan en el país vienen de la escuela, algunos de ellos en cargos de responsabilidad. Yo mismo he pasado por la escuela de periodismo del país, pero esa escuela de periodismo naturalmente ha proporcionado también muchos profesionales al resto de la prensa europea y crecientemente más también a la prensa en toda América Latina, porque tenemos siempre un número importante de alumnos de Latinoamérica. Fiz o Master de Jornalismo do El País em 1993, isto é, foi a 7ª turma do Master. Para entrar ali é necessário passar por uma bateria de difíceis provas, mas não é necessário ser jornalista para fazer o curso, que dura 1 ano e é profissionalizante. De minha turma, metade eram jornalistas, enquanto que a outra metade dividia-se em formados em literatura, administração, economia, história e até havia uma médica. Os professores eram os próprios editores e chefes do jornal. Os alunos do Master, além das aulas práticas, fazem estágios dentro do país ou dos meios de comunicação do grupo, de forma a trabalhar de lado a lado com os profissionais mais destacados do jornalismo espanhol. A impressão que eu tenho é que aqui esses órgãos democráticos internos funcionam de uma forma mais flexível, me parece, não? Bueno, aquí hay efectivamente órganos similares de expresión de la redacción. Y bueno, un director siempre le dirá que los desencuentros son permanentes y que las peleas y las tensiones pues la amargan a uno todas las semanas, ¿no? Lo cierto es que cuando uno toma un poco de perspectiva, tiene usted razón, y los órganos de expresión de la redacción y la redacción, por tanto, y la dirección del periódico siempre han estado o siempre han discurrido por la misma línea central, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para calibrar el tamaño de esa, o la magnitud de ese consenso, ¿no? Hay un artículo en el Estatuto de Redacción que permite al comité profesional, a la redacción, expresar públicamente, es decir, en un espacio en el periódico, su desacuerdo con una posición editorial del diario, sí, con la expresión, con una opinión que el periódico haya expresado en un editorial, cuando 2/3 de la redacción consideren que no se sienten representados, ¿no? Bueno, esa facultad se ha utilizado en el periódico, se ha utilizado en apenas, en tan pocas ocasiones, en 3, 4, no sabría decirle ahora, durante mi mandato una vez solo, en los 5 años que llevo al frente, y en la historia anterior del periódico un par de veces más. No se ha utilizado más veces, existiendo y habiéndose hecho uso de ella en alguna ocasión. Es decir, que esos órganos existen, hay disensión, pero realmente está limitada
a muy pocas ocasiones en la historia. ¿Y cuándo fue esa ocasión? Sí. Pues yo recuerdo dos, y seguramente habrá alguna más. Una reciente, que fue siendo yo director, cuando un editorial del periódico, sobre el Che, sobre la figura del Che, fue una revisión un poco de lo que había significado el Che Guevara en los movimientos políticos y revolucionarios de América Latina. Y ahí tuvimos una pequeña disensión con la redacción, y recuerdo que hubo también otra cuando el periódico se pronunció a favor del referéndum o del voto sí en el referéndum sobre la incorporación a la OTAN de España. Han sido 3 o 4 ocasiones, no han sido más. A defesa intransigente de alguns princípios editoriais já levou o jornal a bater de frente com instituições poderosas, como a Igreja, por exemplo. El Papa, cuando estuvo en Santiago y Barcelona en noviembre, invadió, fue un discurso claramente político, no fue un discurso pastoral. Decían que la visita iba a ser pastoral, y lo que hizo fue un discurso no solamente contra el gobierno español, sino contra las tendencias de la sociedad española. Es decir, yo creo que el Papa perdió una oportunidad de decir algo nuevo, de ser escuchado, porque al fin y al cabo lo que vino a decir fue lo mismo de siempre. Primero exageró, porque el laicismo en España es un fenómeno casi natural, como está ocurriendo en tantísimas sociedades desarrolladas. Y segundo, dio una impresión para el público no informado del extranjero como si aquí estuviésemos en los años 30, cosa que es una exageración disparatada por parte del Papa. Pero bueno, él sabrá lo que hace, ¿no? Así como le decía antes que naturalmente el proyecto que el país tenía y tiene para España de modernidad y de progreso ha ido cambiando sus perfiles desde el año 76 al año 2010. Eso no ha cambiado, porque efectivamente la intromisión de la Iglesia en los asuntos de Estado, la pretensión de los obispos españoles y del Papa de imponer su visión y su visión y sus costumbres al conjunto de los ciudadanos, su defensa de una idea de la religión que supone ver la religión no como la vemos nosotros, como un derecho de los ciudadanos, sino como una obligación de la sociedad, como lo ven ellos. Eso no ha cambiado. Ese enfrentamiento es el mismo ahora que en el año 76, desgraciadamente. Todo lo demás ha cambiado. Los perfiles del proyecto que el país tiene para España, la variedad de las propuestas que el país tiene para la sociedad española han ido modificándose a lo largo de estos años. Sin embargo, ese punto que es central en la definición de las sociedades, desgraciadamente, pues seguimos defendiéndolo frente a las mismas agresiones que hace 30 y tantos años. E num mundo que avança num ritmo cada vez mais frenético, qual o futuro do jornalismo e do jornal? A nossa profissão periodista, hoje ela está vivendo o futuro. Todo mundo preocupado. Amanhã, o futuro é hoje, o futuro é depois de amanhã. Qual é a sua visão desse futuro? Quer dizer, o futuro sempre existiu, mas de repente nós descobrimos un futurismo. ¿El futuro del periodismo? Sí. Bueno, claro, por supuesto, siempre ha habido distintas fases, distintos condicionantes y condicionamientos a base de también, claro está, de los avances tecnológicos. Ahora estamos viendo, obviamente, la gran explosión de la digitalización, de Internet, las webs y tal, ¿no? Unos avances en los que, por cierto, estamos todavía en la edad de piedra, en la edad de bronce. Acaba de empezar esto, ¿no? ¿Y esto qué es lo que nos ha llevado? Nos ha llevado a una crisis, no del periodismo, por supuesto, sino una crisis, en todo caso, en el modelo de negocio. Pero lo que nos abre esto es otros modelos de negocio por descubrir y que entiendo que nos va a ir mucho mejor. Entre otras cosas, por una cosa muy elemental. Nuestros clientes, nuestros lectores son muchos más que antes. Antes en el país los contábamos por centenares de miles, ahora los contamos por millones. Otra cosa es
cómo efectivamente se encuentra ese modelo de negocio adecuado para muchos más lectores y cómo efectivamente puede dar un mejor rendimiento. Eso en cuanto al modelo de negocio, que no es mi especialidad. Nosotros somos periodistas, no es mi especialidad. Eso es cosa de otros. En cuanto al periodismo, que eso sí que me interesa y eso sí que me afecta, el futuro del periodismo es el futuro del buen periodismo, el que ha sido siempre. Obviamente, en la medida en que el periodista se preocupe de contar aquello que las instituciones y que los poderes no quieren que se sepa, y que además lo interpretemos bien, lo contextualicemos bien y nos estudiemos bien todas las cuestiones que nos afectan y sobre las que escribimos, y por lo tanto aportemos calidad, contenidos y calidad. En la medida en que eso lo hagamos bien, ese es nuestro futuro, como fue nuestro buen pasado, y siempre será. Eso es periodismo. E saber contar uma história com princípios, médio e fim. Exacto. Essa qualidade não baixa à medida que se amplia a audiencia. Hay un peligro, evidentemente. Y también, en efecto, yo he distinguido antes entre la crisis en el modelo de negocio y, por otra parte, el buen periodismo. Pero claro, no hay que ser tan inocentes. Efectivamente, a veces una cosa está relacionada con la otra. Así que hay que estar muy atentos como periodistas, ¿no? También, hay que decirlo claramente, ante o frente a nuestras propias empresas, para evitar que baje esa calidad, de manera que la crisis en el modelo de negocio no afecte a los medios y los recursos que se dedican a hacer buen periodismo. Porque estaremos en algo muy de acuerdo: hacer buen periodismo es muy caro. Y cuando en ocasiones algunas empresas, y lo estamos viendo ahora en estos meses, en estos años, se dedican a recortar sus gastos, pero recortándolos de donde no deben, es decir, de los recursos dedicados al buen periodismo, obviamente esto afecta a la calidad, y están cayendo algunos periódicos. Y también opino, algunos periódicos y algunos medios en general, y también opino que el futuro, desde luego, no va a poner demasiado en peligro a los buenos medios de comunicación. Al contrario, tenemos ejemplos en Europa y en Latinoamérica también, por supuesto, de buenos periódicos a los que la crisis les está afectando menos. Hacer un buen producto. Los cambios en la tecnología, los cambios en las costumbres de los lectores y de las sociedades y los ciudadanos son tan rápidos, son tan intensos, que a veces nos cuesta como organización seguirles, ¿no? Entonces el país está haciendo un gran esfuerzo para trasladar esa mirada compartida con la sociedad, con las sociedades española y latinoamericana, a la era digital. Y estamos haciendo un esfuerzo importante porque no es fácil, ¿no? Pero esa es nuestra voluntad. Y efectivamente estamos cambiando estructuras en la redacción, estamos invirtiendo en tecnología y estamos tratando de construir ese diálogo con las sociedades también en Internet, ¿no? Cuesta a veces implementar los cambios, pero estamos convencidos de que tenemos también un gran proyecto para el futuro en Internet. Sin sufrimiento. No, con sufrimiento. Siempre los cambios, los grandes cambios, las grandes transformaciones siempre se realizan con sufrimiento. Esperemos que sea un sufrimiento soportable para la mayoría de nuestros redactores y para el conjunto de la organización, pero será con sufrimiento, sin ninguna duda.